hablar sobre el día bueno, pero el pastor me ha dicho que hable sobre el día malo, ¿no? Así que voy a hablar sobre estrategia para el día malo, ¿no? Y lo primero que yo quisiera decirles, como una estrategia para el día malo, no sé si puede, ahí está, es, como tópico general, enfocarnos en Dios y en la obra que quiere hacer Dios con nosotros durante el día malo. Yo lo que veo en mí, lo que he visto en muchas personas, es que cuando llega el día malo, estamos muy enfocados en el problema, pero no nos enfocamos en Dios, en quién es Él, en su poder y en lo que está haciendo en nosotros a través de este tiempo difícil, ¿no? La primera, no sé si podemos pasar a la próxima diapositiva. La verdad es que a mí me ayuda mucho esto de las diapositivas, así que he puesto en las diapositivas las citas bíblicas a las que me quisiera referir. La primera estrategia que creo yo que quería compartir con ustedes era: lea su Biblia y pase tiempo con Dios, su vida depende de él. Y a pesar que es una verdad muy simple, una verdad que todos pueden decir no es nada nuevo, hay verdades que yo creo que encontramos en la Biblia, que las leemos muchas veces o las conocemos de memoria, pero no las sopesamos como la verdad deberíamos hacer. Y en Efesios 6, capítulo 6, versos 10 a 18, se habla de la armadura de Dios. Y con eso quisiera comenzar, porque quiero conversar con ustedes en primer lugar respecto a la lectura de la Biblia y a pasar tiempo con Dios. Efesios capítulo 6, versos 16 a 18, generalmente conocidos como la armadura de Dios, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo es el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Cuando leemos este pasaje de la Biblia, y vemos ahí el verso 13, 14, 15 y 6, con excepción de uno, todos se refieren a artículos que son para nuestra defensa, para nuestra protección. Una coraza, un casco, un escudo, y el único elemento que se menciona de ataque es la espada del Espíritu. Y es justamente sobre eso que quisiera conversar con ustedes en primer lugar, que es la lectura de la Biblia de manera constante y permanente para nuestra edificación. Si podemos pasar a la próxima diapositiva. Simplemente, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y en segundo lugar, algo que quisiera resaltar, que a veces nos parece la Biblia un poco complicado y decimos: no tengo la capacidad, no soy lo suficientemente educado, no entiendo lo que dice. Yo lo que quisiera transmitirle a ustedes es que leer la Biblia es fácil, y Dios ha creado y ha arreglado la Biblia de una manera en la que todos tenemos la capacidad de entenderla. Habrá pasajes difíciles, pero el mensaje general es un mensaje que Dios ha dispuesto de tal manera que podamos entenderlo. Y
Si pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Simplemente quería resaltar el hecho que el privilegio que tenemos todos nosotros de tener una Biblia en nuestras manos no es un privilegio que tuvieron todos los cristianos desde que vino Jesús. Por 1500 años, todos los cristianos, la única forma de acceder a la palabra de Dios era a través de un padre católico. Y muchas veces no sopesamos ese privilegio que tenemos. Tenemos una Biblia completa en nuestras manos. ¿Y por qué digo completa? Porque hay muchos países, y yo en anterior oportunidad muy brevemente compartí con ustedes casos como en la China, donde la iglesia, que está escondida por no ser atrapada por las autoridades, a veces dispone de una sola Biblia. Y lo que hacen, y están los testimonios que los pueden ver en internet, es que arrancan una hoja de la Biblia, las arrancan todas, y una persona se la lleva a su casa para aprender y memorizar. Y luego comienzan a repartirse entre todos las hojas, de tal manera que todos puedan ir leyendo la Biblia en su conjunto. Y a eso, a veces yo me pongo a pensar, yo tengo el privilegio de tener esta Biblia, y a veces no le damos la importancia que debería, ¿no? En el siglo XVI, no quiero aburrirlos con historia, pero en el siglo XVI, uno de los puntos que más se luchó fue el de no solo tener una Biblia, sino tener la capacidad de interpretarla cada uno. Hasta ese momento era el padre católico el que se paraba enfrente a uno y le decía lo que la Biblia significaba. Pero a partir de ese momento, lo que llaman reforma, todos, digamos, tenemos el derecho de leer la Biblia e interpretarla. Pero a la vez, muchas veces nosotros nos olvidamos que cada derecho trae una obligación consigo. Y este es el punto que yo quería levantar el día de hoy al tratar este tema. Tenemos el derecho de leer nuestra Biblia, pero también tenemos una obligación que es lo que yo llamo interpretarla responsablemente. El 75% de peruanos evangélicos, de acuerdo al INEI, que es el instituto que ve las estadísticas en el Perú, 75% se consideran en este momento aproximadamente protestantes carismáticos en el Perú, 75%. Y algo que ha sido, y no estoy hablando de esta iglesia, pero algo que ha sido de manera general a veces un punto débil de las iglesias evangélicas y carismáticas y pentecostales, es la falta de un estudio de la Biblia, digamos, de manera constante. Se ha dado correctamente énfasis en el Espíritu, en sus dones, pero a veces se ha dejado de lado la enseñanza de la Escritura. Y lo que digo es importante porque cada experiencia que como iglesia nosotros creemos podemos tener en el Espíritu Santo tiene que estar fundamentada en lo que dice la Biblia. Hay muchas sectas, justo en la mañana de hoy leía sobre los mormones, muchas sectas que han sido creadas basados únicamente en una experiencia religiosa. En el caso de los mormones, Joseph Smith dice que se encuentra con un ángel y que el ángel le da una revelación nueva que está contenida ahora en el libro de Mormón y que equipara su importancia con la Biblia. Si nuestra experiencia con el Espíritu Santo no se condice con lo que dice la Biblia, yo creo que estamos en un territorio peligroso. Y relacionándolo con el día malo,
Yo creo que no solamente para el día malo, sino para el día bueno, el día más o menos, cualquier día. Cuando nosotros caminamos día a día, tenemos que saber y conocer quién es Dios. Yo el domingo pasado, cuando estuvo el pastor Denis y anunció que iba a hacer un estudio de las doctrinas fundamentales de lo que creemos los domingos por la mañana, me alegré mucho porque pensé que es algo que necesitamos todos. Saber quién es Dios, no lo que yo creo quién es Dios, sino lo que la Biblia dice quién es Dios. Y estas verdades, a pesar que tal vez lo que estoy compartiendo con ustedes suene un poco etéreo o que se quede solo en la mente, estas verdades que nosotros conocemos en la Biblia son justamente las que nos ayudan en los días malos. Yo, por ejemplo, les pregunto, ¿saben ustedes? Ahí viene la pregunta, Nila. ¿Saben ustedes cuál es el motivo por el cual Dios los ha creado? ¿Cuál es el motivo de su vida? ¿Lo saben de acuerdo a la Biblia? ¿Pueden decirnos con certeza, esto es lo que dice la Biblia? ¿O es algo que nosotros pensamos o creemos? Las verdades de Dios, Dios es amor. Yo cuando me voy a dormir todos los días en la noche con mi hijo, lo último que le digo antes de que cierre sus ojos es, Dios te ama. Él cierra sus ojos con una sonrisa y se va a dormir. Pero yo me imagino, y ustedes conocerían cuánto Julio no está santificado, si yo veo a alguno que le dice a mi hijo, Jesús no te ama. Y al mismo tiempo me pongo a pensar como padre, ¿cómo me sentiría yo como padre si alguien le dice a mi hijo, tu padre es un borracho, cuando no lo soy? O le dice, tu padre es un mentiroso, cuando no lo soy. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo se siente Dios, Padre, cuando nosotros pensamos algo distinto de Él, de lo que Él es? A Él le debe doler mucho más. Dios, es cierto, Dios es amor, pero Dios también es justicia. Dios es amor, pero Dios también es disciplina. Dios es amor, pero Dios va a usar todas tus circunstancias para conformarte a la imagen de Jesús. Y no quiero que esto quede únicamente en un aspecto, digamos, doctrinal o de enseñanza. La iglesia del pastor Denis, de Jesús, y personalmente el que les habla, yo creo en todos los dones del Espíritu Santo, pero es justamente la lectura de esta Biblia la que me lleva a tener esa convicción. Y es tan importante, por ejemplo, aplicado, no es, a veces cuando yo leo, y ahora que estoy hablando, a veces quisiera tener la seguridad que lo que estoy diciendo no se queda en un aspecto, digamos, puramente de conocimiento, sino que baja a la realidad. Por ejemplo, ustedes saben que la falta de perdón a veces es una barrera para la sanidad. ¿Saben eso? Si no leen la Biblia, hay cosas prácticas en su vida que no van a poder gozar. ¿Sabes? Por ejemplo, otra cosa, si los casados, si no tratan bien a su esposa, sus oraciones no van a ser escuchadas. Entonces, podemos estar orando a Dios y decimos, ¿por qué no me escucha? Y en la Biblia dice que si uno no trata bien a su esposa, no lo va a escuchar. Entonces, lo que les estoy hablando no es una cuestión meramente de conocimiento doctrinal, se aplica a la vida diaria. ¿Qué pasa, como le comentaba en nuestro grupo de vida, qué pasa cuando uno pierde un hijo a los 13 años? ¿De qué te coges?
¿A dónde volteas? Si no sabes en ese momento que Dios es amor, puedes correr un peligro. Si no está dentro de ti, muy dentro de ti, que Dios te ama, lo primero que va a venir a tu mente es: ¿por qué Dios ha permitido esto? Dios no me ama. Esa declaración está en contra de lo que dice la Biblia. Por eso, para mí me parece muy importante conocer lo que dice la Biblia de Dios, lo que dice Dios sobre nosotros, cómo nos ama y cómo actúa Dios con nosotros. Esa me parece a mí una verdad fundamental. Y yo quería presentarles esta diapositiva porque hay peligros cuando leemos la Biblia, y todo está relacionado con leer la Biblia y pasar tiempo con Dios, que luego lo voy a mencionar. Cuando uno no lee la Biblia, digamos, de manera responsable, puede cometer errores. Y en esta diapositiva 4 no he puesto, está entre comillas, lo dijo alguien textualmente, y yo lo voy a leer y luego les voy a preguntar quién creen que dijo esto. Dice así: hay tantas sectas y creencias como cabezas. Aquel miembro no quiere tener nada que ver con el bautismo. Otro niega el sacramento, es decir, la comunión. Un tercero cree que hay otro mundo entre este y el último día, es decir, el purgatorio. Algunos enseñan que Cristo no es Dios. Unos dicen esto, otros aquello. Si un rústico, por rudo que sea, sueña o se imagina alguna cosa, ya cree que ha oído el susurro del Espíritu Santo y se cree que él mismo es un profeta. ¿Saben quién dijo esto? Esto podría parecer que lo ha dicho alguien de la Iglesia Católica, alguien que está en contra de los dones del Espíritu. ¿Saben quién dijo esto? Esto lo dijo Martín Lutero. Martín Lutero, para los que no están muy familiarizados, fue la cabeza de la Reforma protestante. Él, 4 años después de iniciar la Reforma, dijo esto. Es decir, 4 años luego de iniciar la Reforma, él vio que había gente que estaba interpretando la Biblia como no debía ser. Y esta es la clase de peligros a la que estamos, digamos, sometidos si es que no hacemos una interpretación correcta, ¿no? Y la diapositiva siguiente, simplemente quiero mostrar unos ejemplos de lo que significa hacer esta interpretación muy rápidamente. Si uno lee estos 2 pasajes que están ahí, lo que puede parecer es una contradicción. ¿Qué dice el primero? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. El segundo, Santiago, ¿qué dice? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Cuántos encuentran una contradicción ahí? Entonces, lo que estoy tratando de apuntar acá es que hay que leer la Biblia con cuidado. La Biblia no solamente se lee un versículo y lo saca uno de contexto, tiene que leer todo el contexto de la Biblia, todos los libros. La Biblia enseña que uno es justificado por fe. En el segundo versículo, cuando se estudia el significado de la palabra justificar, no quiere decir justificar en el sentido de ser declarado justo por Dios, sino en el sentido de ver demostrada. Esa es la otra acepción de la palabra justificar, demostrar. En el segundo, Santiago está diciendo simplemente que nuestra fe es demostrada por nuestras obras. En la diapositiva siguiente también vemos algo que podría llamar a confusión. Dice en Mateo capítulo 4 verso 1: entonces Jesús, Dios y hombre, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser ¿qué? Tentado por el diablo. En Santiago capítulo 1 verso 13, ¿qué dice? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿cómo es posible que en Mateo Jesús, hombre y Dios, es llevado para ser tentado, y en Santiago dice que Dios no puede ser tentado?
son las clases de aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando leemos la Biblia para no cometer errores. Hay muchas, tengo otras diapositivas ahí, no sé si nos dé el tiempo, hay muchas doctrinas falsas que se han establecido dentro de la iglesia por una mala interpretación de la Biblia. No sé si podemos pasar a la siguiente. Este es otro ejemplo de lo que encontramos mucho en la Biblia, ¿no? Yo he puesto un ejemplo muy sencillo, ¿no? Eso es una inferencia, ¿no? El primero dice, y me he puesto como ejemplo, ¿no? Dios perdona a todos los que se arrepienten. El segundo es Julio se ha arrepentido. La inferencia es Dios ha perdonado a Julio. Eso es algo que se entiende, que es lógico y dicen necesaria inferencia. En la próxima diapositiva vemos en Mateo que dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Muchas interpretaciones señalan respecto a este versículo que como no señala que no se van a dar en casamiento como los ángeles en el cielo, muchas personas infieren que como consecuencia los ángeles no tienen sexo. Pero eso es lo que se llama una inferencia posible. Es posible, pero no está dicho en la Biblia. Es posible, pero no está dicho. Y la razón por la cual estoy poniendo esos ejemplos es porque con otros versículos muchas veces se hacen inferencias y se hacen doctrinas de inferencias. Y yo en la próxima diapositiva les presento estos dos versos que ustedes ven acá han causado, no sé si decir división, pero tal vez separación entre las iglesias evangélicas en el Perú y en el mundo. Yo no voy a señalar cuál es la inferencia. Cada uno creo que tiene que tener una convicción personal. El primero es Hebreos 13:8, dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La segunda es, y he tomado un verso de muchos que hay, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Yo les animo a que estudien y que con convicción, con la Biblia, determinen no solo esto, sino muchas otras verdades que se afirman en muchas iglesias, no en esta, Pastor Benis, pero que tenemos que tener cuidado. Y con esto quiero señalar, hay un evangelio. Yo cuando me hice cristiano, y así creo que fue la mayoría de las iglesias pentecostales y carismáticas en el Perú, llegaron con mucha fuerza a lo que se llamaba el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad no es el evangelio de Jesús. El evangelio de la prosperidad enfatiza en uno mismo y en su prosperidad material. A este evangelio de la prosperidad es como se llega haciendo malas interpretaciones, malas lecturas de la Biblia. Por eso yo señalo, es fácil leer la Biblia, sí, pero hay que hacerlo con cuidado. Inclusive ha llegado a otra doctrina que yo le he escuchado hace muy poco tiempo de un pastor muy respetado en el Perú, que se llama la doctrina de los pequeños dioses. No sé si ustedes saben a qué se refiere esta doctrina. Básicamente dice que como somos hijos de Dios, nosotros somos pequeños dioses. Y como consecuencia de ello, tenemos capacidad inclusive para ir en contra de la voluntad de Dios
y no permitir que él haga lo que quiera hacer. Esos son, digamos, doctrinas equivocadas, ¿no? Y luego el último punto que les pongo como ejemplo son casos reales de pastores en Estados Unidos, por ejemplo, en los cuales ellos dicen que si uno confiesa, tengo, por ejemplo, resfrío, esa es una confesión equivocada, señalan ellos. Ellos no reconocen la enfermedad y muchos de ellos han visto morir a su congregación porque su congregación no quiso reconocer que necesitaba un tratamiento médico. O inclusive muchos pastores, y lo sé en el caso de Estados Unidos, cuando van estos pastores que creen esta doctrina, van a los hospitales e ingresan con un nombre falso. ¿Por qué? Porque no quieren que sus seguidores sepan de que se están atendiendo en un hospital. Hasta ese nivel puede llegar la deformidad de la doctrina en la aplicación de la vida diaria. Entonces, yo, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quisiera decirles que si bien es cierto, es importante leer la Biblia, no menos cierto es pasar tiempo con Dios, orar, hacer ayuno, porque ahí uno va a conocer a Dios en una manera íntima. Hay cosas que uno aprende aquí en la Biblia que son el fundamento, pero hay otras que uno aprende en su caminar con Dios. Y si uno no tiene ese tiempo de oración y de ayuno, venga el día malo, estoy seguro que vamos a tambalear. Si hay algo que puedo decir esta mañana, el día de hoy, antes que se duerma, es simplemente, si esto lo aplicáramos en nuestra vida, ustedes y yo realmente podríamos soportar el día malo y el día bueno y cualquier día de la mejor manera. Ahora, por ejemplo, estoy yendo yo a Narco Herrera. Ayer me fui con Luchito, que no lo veo acá en la mañana. Sí, no lo quería dejar salir ya. Se quería quedar adentro. Me doy cuenta, por ejemplo, de esto. Esto es a lo que me refiero. Cuando uno da un paso con Dios, Dios le comienza a enseñar cómo actúa. Nosotros vamos a veces por los enfermos, para orar por los enfermos que están internados, pero Dios, como lo hizo el día de ayer, sin siquiera nosotros llamar, hay gente que se nos acerca. Ayer, por ejemplo, pastor de mi congregación, una enfermera se nos acercó a Luchito y a mí, nos dijo: ¿qué hacen ustedes acá? Entonces nosotros les explicábamos, estamos orando por las personas. Le dijo: ¿y por qué no entran a los pabellones? Nosotros estamos siempre afuera. Hay algunos internos que dejan caminar, deambular. Con ellos conversamos nosotros. Pero esta enfermera se acercó y dijo: ¿por qué no entran a los pabellones? No lo buscamos, lo puso Dios. Y ella dijo: yo voy a hacer todos los trámites para que ustedes ingresen. Entonces, eso no lo aprendo acá, digamos, de manera directa. Eso lo tengo que experimentar. Y si no salgo a la calle, por decirlo así, no lo aprendo. No lo aprendo. Entonces, tan importante como leer su Biblia, como dice ahí arriba, es pasar tiempo con Dios. Porque si no, va a ser pura teoría. Y al final su cabeza va a crecer, y su pecho también, pero no van a crecer en Dios. Y yo le doy gracias en este momento, en una parte, al pastor Denis, porque me está dando la oportunidad y animando cada 2 semanas o 3 que nos reunimos personalmente a hacer este camino y avanzar hacia lo, como mencionaba en la mañana, hace poco, a lo que Jenna y yo creemos que es el llamado para nuestras vidas. Lo último que quisiera decir respecto a este punto es lo siguiente. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Es lo que dio Pablo en
en español creo que sería bereanos, ¿no? Ajá. ¿Qué pasaba con ellos? Este es el segundo viaje misionero de Pablo, se va a Macedonia, a una ciudad que se llamaba Berea. ¿Qué dice Hechos capítulo 17, versos 10 al 12? Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, ¿no? Esta ciudad en Macedonia, cerca donde actualmente está Grecia. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y este es el punto que yo quiero resaltar: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, Pablo y Silas llegaron a esta ciudad de Berea, les enseñaron, y ellos regresaron, por decirlo así, a su casa y comenzaron a verificar si lo que les habían enseñado era cierto o no. Eso. Y eso es lo que yo les quisiera transmitir también esta mañana. Cuando hay una persona como yo, o cualquier líder en esta u otra iglesia, que les transmita una enseñanza, una verdad, yo les animo a que ustedes mismos, en su casa, en privado y con sus Biblias, verifiquen que lo que está diciendo es cierto, en parte o en todo. Rápidamente, porque me estoy quedando sin tiempo, el punto segundo que yo quería transmitirles como estrategia para el día malo es el siguiente: Dios está usando la prueba por la que estás pasando, sea cual fuere, con un objetivo. Y el objetivo es hacerte como Jesús. Eso. Y lo voy a decir nuevamente: el objetivo de tu prueba, Dios lo está usando. No voy a entrar al terreno de si Dios lo está causando o no, porque este es un debate muy grande, pero sí, Dios lo está usando para hacerte como Jesús. Y en Romanos 8, 28, 9 dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, y aquí viene la parte, también los predestinó, ¿qué dice? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la diapositiva siguiente, por favor. En Colosenses 1:16 también podemos ver que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, hablando de Jesús, las que hay en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, de Jesús, y para Él, para Jesús. Entonces, lo que yo te quiero decir esta mañana es que cualquier dificultad que tú estés pasando, Dios la va a usar para que tu carácter sea cambiado al carácter de Jesús. Lo que yo he experimentado en mi vida, este es un pasaje de la Biblia que Jenna y yo escogimos para el día que nos casamos. El pastor nos preguntó: ¿en qué cosa quieren que prediquemos? ¿Qué versículo? Nosotros dijimos este, el anterior, en Romanos. Para ser conformados a la imagen de Jesús. Yo creo que el caminar de cada uno de nosotros, lo que está haciendo Dios es lo siguiente: Dios está rompiendo tus cisternas. Dios está rompiendo todo aquello en lo que tú dependes que no es Dios, porque Dios quiere que tú dependas solamente de Él. Todo aquello en que tú confías, Dios va, si tú eres hijo de Dios, Dios va a trabajar en eso para que tú lo dejes de lado y para que confíes en Él. Dios es un buen, como cantamos siempre, Dios es un Padre bueno. Dios no es un padre negligente que deja a sus hijos salir por la calle y hacer lo que quieran. No. Dios dice: si yo he comenzado una buena de obra en ti en el momento de la salvación,
yo la voy a finalizar. Amén. Amén. Y la finaliza a través de nuestras pruebas. Y muchas veces cuando vienen las pruebas, nosotros decimos, ¿y por qué me llega esto? Muchas veces no lo vamos a saber, y muchas veces no tenemos por qué saberlo. Dios nos dice, tengan fe. Y lo que les estoy compartiendo esta mañana, como dije al principio, enfocarnos en Dios, quién es Él, estudiar su palabra, pasar tiempo con Él, y en segundo lugar, conocer qué obra está haciendo Dios en ti. ¿Cuántas personas acá podrían decir que Dios no usó un tiempo difícil o malo en su vida para bien? ¿Cuántas veces no pasamos por un tiempo malo y nos dedicamos más a la oración? ¿Y cuántas veces no fue respondida su oración y se incrementó nuestra fe? Así es. Entonces, hay que tener esto claro. Sí, duele. Sí, lloramos. Pero hay momentos en los que uno tiene que tener una certeza, así como cuando le decía, si tu hijo se muere, ¿qué cosa haces? ¿Qué cosa crees? Tienes que creer que Dios te ama, porque así lo dice la Escritura. La siguiente diapositiva, quería transmitirles la siguiente idea, es la siguiente. En tu día malo, en tu día de prueba, Dios te promete que no vas a ser tentado más allá de lo que puedes resistir. En 1 Corintios capítulo 10, verso 13 dice así: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Ahí tenemos otra característica: Dios es fiel, que Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel y te va a sostener, pero eso no significa que uno no tenga sabiduría para no entrar en la tentación. Nosotros tenemos que tener sabiduría para vivir, no solamente decir, bueno, pues estoy pasando una prueba, estoy pasando una tentación, Dios me ayudará. No, nosotros tenemos que tener sabiduría para evitar la tentación. Yo estaba buscando, preparándome para el día de hoy, cuáles son las tentaciones más grandes para hombres y mujeres. Encontré algo que compiló la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, el Vaticano, tiene un diario oficial que se llama el Observatorio Romano, el Observador Romano. Y han hecho una compilación, solamente para finalizar con este punto, han hecho una compilación de cuáles son los pecados más recurrentes que los fieles confiesan a los padres católicos. Entonces han hecho su compilación. Entonces, para hombres, los 3 o 4 más en este orden. El ranking. Primero, la lujuria, para los hombres. Segundo, la gula. Tercero, la pereza. Cuarto, la ira. Sexto, la soberbia, la envidia y la avaricia. Para mujeres, primero, de acuerdo al Vaticano, pecado más confesado, la soberbia. Segundo, la envidia. Tercero, la ira. Cuarto, la lujuria. En quinto, la pereza. Simplemente quería señalar esto. Hay que ser sabios para no ponernos en una situación de tentación. ¿Quieres evitar el día malo? Usa sabiduría. Con Jenna, por ejemplo, hemos acordado que yo no salgo a comer con una mujer solo hasta que nos muramos, a menos que yo lo sepa o lo autorice. Muchos en mi trabajo me dicen, eres un loco, eres un radical, ¿qué te pasa? Así somos confrontados. Pero es la forma como yo, una de las formas, como yo protejo mi matrimonio. Hay que saber, hay que tener sabiduría. Y bueno, hay que orar también por los líderes, por los pastores, por los que están en posición de autoridad en la iglesia.
El día de hoy, por ejemplo, y desde hace algunos meses que tenemos el estudio de la Biblia o los grupos vida en nuestro departamento, yo noté, como le dije también a la pastora Esther, un cambio en mi salud física. Yo he sido un hombre muy sano toda mi vida, muy sano. Comencé a tener el grupo vida, cambió. El día de hoy, mis hijos comenzaron a llorar como nunca antes de venir acá. Así es, así es. Entonces, ¿qué cosa les quiero decir? Hay una realidad espiritual. Nosotros no tenemos que desconocer esa realidad. No todo es conocimiento, hay realidad espiritual. Y cuando uno decide seguir a Jesús, va a venir ataque. Ataque de fuera y ataque desde dentro. Hay que ser sabios para no caer en la tentación. Satanás y sus demonios son muy sutiles. No se dejen engañar. No se dejen engañar para evitar el día malo. Y si están en el día malo, sepan que Dios les dice: no van a ser tentados más allá de lo que pueden resistir. No caigan. Dios es fiel, como dice la palabra. Así es. En la siguiente diapositiva, y ya estoy acabando, ya se me acabó la hora, dice: Dios quiere que aprueben que afronten las pruebas con gozo. Muchas de las cosas que encontramos en la Biblia son irracionales, son no naturales. Dios te dice: ama a tu enemigo. Y tú dices: ¿cómo lo puedo amar? La vez pasada escuchaba el testimonio de un policía que fue baleado 4 veces y tirado en el piso, cristiano, sintió que Dios le decía: ama al que te acaba de disparar. Esa irracionalidad es la que nos demanda Dios, porque tenemos el poder del Espíritu Santo para hacerlo. ¿Y qué te dice Dios? Dice: quiero que pases las pruebas con gozo. Solamente voy a leer el verso 2 para no quitarles mucho tiempo. Hermanos míos, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Para nosotros, si leemos más abajo, dice en el verso 4, dice, después de la coma, para que seáis, ¿qué dice? Perfectos y cabales. En otras versiones dice: para que seáis perfectos y completos. Es decir, acá nuevamente está la idea: pruebas Dios usa para perfeccionarte. Otra vez acá, verso 2. Acá no solamente dice pruebas, dice: tienes que estar gozoso. Y para nosotros esto es locura. ¿Quién está gozoso en una prueba? Pero Dios dice: tienes que estar gozoso. Cuando uno escucha los testimonios de cristianos en China, por ejemplo, en Irán, en el Medio Oriente, gente que es encarcelada, por ejemplo en China, 1 año, encarcelados en celdas sin luz. ¿Saben qué significa eso? Que cuando salen a la calle están ciegos. Hay gente que ha sido encarcelada 3 y 4 veces. ¿Y sabe cuál es el testimonio? Que la policía ya no lo quiere encarcelar porque más adeptos ganan cuando salen. Y hay gente en el mundo que vive alabando a Dios en sus peores momentos, en la cárcel, en la tortura. Hay cristianos que son torturados. Y a veces yo pienso: ¿y tú, Julio, te quejas porque hay tráfico? O porque, no sé, o porque mis hijos dejaron sus juguetes tirados. ¿Cuál es mi prueba de verdad? ¿Cómo respondo yo a las pruebas? ¿Respondo con gozo o respondo con lástima? Y el siguiente punto, casi el último, que quisiera decirles es: hay que tener, como estudiamos,
en los grupos vida nuestra mira puesta en la eternidad. Ajá. Esta vida que estamos viviendo, como decía el libro, es un punto, lo que viene va a ser la eternidad. Y va a ser una gloria que no nos podemos imaginar. No nos podemos imaginar la gloria que va a venir. Ahora, yo quiero en este momento decirles, a Dios también le importa tu ahora, le importa, como decía Becky la semana pasada, las pequeñas cosas. Dios le importa tus sentimientos, Dios le importa tu llorar. A mi madre, cuando pasaba por un momento muy difícil, escuchó la voz de Dios audible que le dijo: Ana María, en nombre de mi madre, tú eres mi amada. Wow. Ese es el Dios Ah, al que nosotros servimos. amén. Un Dios que se preocupa por ti en cada momento, pero un Dios que también y al mismo tiempo quiere que sepas que hay una gloria mucho más allá y que esto es temporal Amén. y que va a llegar a un fin. Yo cuando viví en Corea, Jenna sabe, estaba soltero, todavía no la conocía, pasé muchos momentos de soledad. Es un país muy difícil, trabajaba yo en la embajada, no se podía hacer amigos, y a veces caminando por la calle un día le dije a Dios: quiero que me muestres tu amor. Ah, Y entré a una tienda y el que atendía se acercó a mí y me regaló un chocolate, wow. Ajá. que a mí me encanta el chocolate. Y se lo cuento ¿por qué? Porque a Dios le importa inclusive tus cosas más pequeñas. Amén. Y no me regaló cualquier cosa, me regaló un chocolate que a mí me encanta. Ah, Entonces, la gloria venidera es cierto, está ahí, y es una verdad, pero al mismo tiempo hay otra verdad, que es que Dios te ama ahora, amén. donde estás, en tus pesares, y Él está por ti. Wow. Y por eso quería acabar con la próxima diapositiva, simplemente que en tu momento de día malo, sea lo que sea que te pase, nunca dudes del amor de Dios. Y vamos a leer Romanos 8, 35, 39 y con esto acabamos. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, es decir, prueba, día malo, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Dice, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, como somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Yo les doy gracias por haberme dado esta oportunidad, pastor, a la iglesia por haberme escuchado, y lo hago con toda humildad, esperando que haya sido de bendición algo de lo que he compartido con ustedes. Amén.